Muy buenas compañeros, yo soy Alfredo y vengo a introducirlos a la teorema de grafos. Se preguntarán qué es un grafo. Un grafo es una rama de las matemáticas que estudia cómo se relacionan distintos elementos entre sí mediante la estructura llamada grafos. Un grafo está compuesto por vértices o nodos que representan objetos y aritas que representan las conexiones o en relación entre los objetos. La teorema de grafos es muy útil, que permite representar situaciones reales o de forma virtual o matemática. Bueno, yo les voy a explicar los elementos de un grafo. En primer lugar, aquí tenemos el grafo que vamos a tener para representarlo. Y aquí, en primer lugar, tenemos los vértices o los nodos o los puntitos que vemos ahí, aunque no les diría que se llamaran puntitos, son las entidades del grafo. Representan objetos, personas, lugares, las paradas del autobús, del metro, etcétera. Son las bolitas de los grafos, los nodos. Y luego tenemos las aristas, los enlaces, las conexiones o las flechitas que conectan a los nodos y nos indican la dirección que lleva el grafo. ¿Ok? Estas flechitas que vemos aquí, las líneas, son las aristas, los enlaces, las conexiones. Y las bolitas, recordemos, son los nodos, son los vértices. Y el grado de un vértice depende de las conexiones o enlaces o aristas que tiene el nodo. Si un nodo tiene dos conexiones, o sea, dos flechitas, dos rayitas, es un nodo, un grado segundo, es de grado 2. O si tiene 3 o 4, si tiene 5 es de grado 5. Es de un grado 5. Y sería todo. Hola, me llamo Med. Soy grupo de Comisión 3, Teoría de Grafos. Mi tema es explicar sobre los grafos dirigidos y no dirigidos. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un grafo no dirigido. La información puede ir del nodo A al nodo B y viceversa, incluido nodo A, nodo C, nodo B y regresarse. Es diferencia de las dirigidas porque no tiene ninguna flecha en sus aristas, que es lo que marca el rumbo de los datos por defecto. En el otro lado es una dirigida. Las flechas indican la información que va de un lado a otro, pero no es recíproca. O sea, si va de A al B, pero no de B al A. O de A a C y al D, pero no del E al C y al A. Gracias. Está. Bueno, compañeros, ahora yo les voy a hablar sobre los multigrafos. Y bueno, antes de empezar, quiero avisarles que voy a estar mirando para allá un poco, porque acá tengo el monitor con la presentación y acá tengo el OBS. Está. Y bueno, comenzamos. Bueno, ¿qué es un multigrafo? Es una generalización de un grafo en teoría de grafos que permite que dos nodos o vértices estén conectados por más de una arista. ¿Y esto qué es? Está en chino, no se entiende qué es. Bueno, esto es muy fácil. Es una generalización de un grafo. Esto es como un tipo de grafo. Así como están los grafos simples que solamente se conectan de uno a uno, una rayita o una arista. Están los multigrafos, que es otro tipo de grafos allá, que pues tiene múltiples conexiones, que esto es a lo que se refiere. Y más que nada es eso, está bastante fácil el concepto y la forma en la que es. Ahora vamos con las características. Miren, aquí tenemos un ejemplo de lo que les decía. El punto A está conectado al punto B y viceversa, están conectados por otra arista o línea, como se me hace más fácil recordarlo. Y el punto A también está conectado al punto C, el punto B a tal y viceversa. Están súper conectados, vaya. Y bueno, sus principales características son que permiten aristas múltiples. Las aristas, por si no recuerdan, son las rayitas estas. Pueden tener lazos. ¿A qué me refiero con lazos? Eh, que pueden estar conectadas a sí mismas. ¿Ok? Ahorita voy a sacar el Paint para hacer unos dibujos, para que se entienda un poquito mejor. Y representan relaciones más complejas, pues sí, a comparación de los simples, que nomás es como si fuera el punto A al punto B y nomás una raya, pues, o más complejas. Y bueno, pueden usarse con direcciones o sin direcciones. Esto se los acaba de explicar mi compañero, el anterior creo, o dos atrás. Pero es muy fácil que si tienen señalización. Para eso
Acá tengo mi bello Paint, que les voy a explicar. Que bueno, si bien sabemos, un grafo simple es nomás esto. Es eso, un grafo simple. De un punto A, un punto B, una arista. Eso es. Un multigrafo ya viene siendo unas conexiones más así, que están multiconectadas. Un lazo, por si no les quedó claro, es esto, dando cuenta que salen de un nodo y regresan a sí mismo. Esto se puede ver como, no sé, un ejemplo más común que usan, que ahorita les voy a mostrar, es ay, me equivoqué. El de las ciudades, que tipo una ciudad está conectada a carretera, por avión o por tren, se puede ver así, y un lazo puede ser, no sé, una calle que esté conectada al punto B y pues regresa al punto B, obviamente, porque es una calle, no es una carretera o una avenida. ¿Ok? Y bueno, ahí, déjenme, ahí está. Ahora, se puede usar con direcciones o sin direcciones, sencillísimo. Punto A, punto B y punto C. Esto es no dirigido, si no me equivoco, debido a que no hay como una dirección, no hay una señalización de que tú tienes que ir aquí, aquí y acá. Uno que sí sea dirigido vendría siendo así. Tucu, 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 tucu. Así, esto viene siendo uno que sí está dirigido. ¿Por qué? Porque pues tiene su respectiva señalización, como en las calles realmente. Ahora vamos pues con el ejemplo, que pues es el más común, el que les acabo de decir, que dos ciudades conectadas por diferentes medios, autobús, avión o tren. Cada medio representa una conexión distinta. Pues, para tener ejemplos, se lo pedí a ChatGPT que me lo hiciera para que sea más visible el ejemplo, porque si nomás se los digo o se los hago en Paint muy feo, pues queda con cosas que decir. También, aquí está un ejemplo, si está conectado a tres ciudades, que también obviamente se puede, que hay una conexión de que A esté conectado a B, a C, todo está súper conectado. Lo único que le faltó a este ejemplo es que tuviera lazos, pero como tal está bastante completo. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, los dejo con el siguiente. Bye. Bueno, continuamos con los grafos pesados. Estos también son conocidos como grafos ponderados y buscan la optimización. Es un número que está sobre la arista o al lado de, indicando una unidad de medida. Puede ser tiempo, distancia, costo, peso, dependerá del usuario y sus necesidades o el contexto. Vamos a usar de ejemplo a Google Maps. Tenemos que llegar de Vallarta a Guadalajara. El usuario 1 es un empresario que tiene que cerrar un trato. Se le hizo tarde por alguna razón y se llega lo más rápido posible. El peso que le vamos a asignar en este caso sería en horas. Por la ruta A tenemos la autopista, son con un peso de 4 horas. Por la ruta B tenemos la carretera libre de Puerto Vallarta Mascota, Mascota Talpa, Talpa Tequila, Tequila Guadalajara. Tienen un total de un peso de 8 horas, perdón. Un peso de 8 horas. En este caso, el sistema tomaría el que tiene menor peso, siendo la ruta A por la autopista. Pero en un caso B, donde un estudiante universitario quiere llegar a Guadalajara para ver el concierto de su artista favorito, quiere optimizar su gasto. Entonces el peso que le vamos a asignar, en vez de ser tiempo, ahora será costo. Por la ruta A, la autopista, tenemos un costo de 2,000 pesos. Por la ruta B, la carretera libre, tenemos un peso de 0 entre cada nodo en sus aristas. La ruta más óptima en este caso sería la B, teniendo el menor costo posible. Y la ruta más óptima para el usuario. Estos grafos también se utilizan en redes sociales, por ejemplo, siendo el usuario el nodo. Bueno, los usuarios los nodos. La arista sería la conexión que tienen. Puede ser un follow, un seguidor o una amistad en Facebook. Y el peso sería el número de interacción, el nivel de interacción que tienen. Lo que buscaría en este caso sería, en vez del menor, el mayor peso, ya que los usuarios con mayor peso son los que más se comunican, más interactúan entre ellos
generando un mayor tiempo en la plataforma. Entonces lo que busca en este caso sería la gente que pueda interactuar más. Continuamos con la siguiente parte. Hola, soy Daniel y les voy a explicar qué es un pad, qué es un walk y qué es un ciclo en los grafos y además el grafo euleriano en un momentito. Primero, ¿qué es un pad? Cuando nos referimos al pad, vemos que es un grafo en el cual los nodos, que son las bolitas, pueden repetir, tienen más de una línea conectiva hacia otro nodo, tienen más caminos. Si nos damos cuenta, por ejemplo, este nodo tiene 1, 2, 3 conexiones. En cambio, un walk tiene, al igual que el pad, tiene un inicio y un fin. Sin embargo, en este es un camino como tal, es completamente lineal, es un camino muy lineal, y si nos damos cuenta, los nodos no repiten otras conexiones, no tienen más de 2 conexiones, ya que no pueden repetir nodos. No podemos hacer esto porque eso ya no sería un pad, ya no es un camino, porque tiene que ser lineal y tener un inicio y un fin, y este jamás se podrá conectar. En cambio, los ciclos, déjenme mostrarles qué es lo que son. En cambio, un ciclo, bueno, este grafo que vemos aquí no es un ciclo. Para que un grafo lo consideremos como un ciclo, lo que tenemos que hacer es que el inicio y el final sean en el mismo punto. Borremos este final de aquí y conectemos este nodo al inicio. Y ahí termina nuestro grafo. Ahora sí se consideraría un ciclo, porque el inicio y el final es en el mismo punto. Como, pues bueno, unas flechas que hagan lo mismo que un círculo. Cualquier grafo que conecte de un inicio al mismo final, pues bueno, del final al inicio se consideraría un ciclo. Y quédense con esta idea, porque el ciclo lo necesitamos para categorizar lo que es un grafo euleriano. Bueno, ahora sí, pasemos con los grafos eulerianos. Un grafo euleriano es reconocido porque, bueno, toca todos los nodos y termina en el mismo punto que inició, o sea que tiene la misma propiedad que los ciclos. De hecho, aquí están dos propiedades que necesitamos ver para clasificar un grafo euleriano. En primer lugar, tenemos que ver que sea un ciclo, o sea que todos los nodos tengan tengan una conexión al menos, y que el grafo termine en el mismo punto en el que inició. En cambio, también tenemos que ver la segunda propiedad, que cada nodo sea grado par. Por ejemplo, este pequeño grafo que es un triángulo, el grado del nodo simboliza básicamente las conexiones que tiene, o sea, estas pequeñas líneas. Si este circulito, el nodo tiene 2 rayas conectadas a otro nodo, entonces sabemos que son 2 conexiones, o sea, grado 2. Y cada uno tiene 2 conexiones, o sea que cada uno es grado par. Tiene que ser 2, 4, 6, 8, todos los números pares. Cada nodo tiene que ser número par para ser clasificado como grafo euleriano. Ya para terminar, les enseñaré algunos ejemplos. Por ejemplo, este sí es un grafo euleriano porque inicia y termina en el mismo nodo, y además, si nos damos cuenta, cada nodo tiene un número par de conexiones. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, este tiene 2, este tiene otras 4, este tiene otras 2, este tiene otras 4. En cambio, este no, porque este nodo, aunque termine en el mismo punto en el que inició, tenemos que estos nodos tienen un grado impar de conexiones, o sea, son grados impares, entonces ya no se consideraría un grafo euleriano. Y este sí también cada nodo tiene 2 conexiones y termina y inicia en el mismo punto, y en este no, porque inicia en otro punto en el que finaliza, además de tener nodos completamente impares.
Hola, buenas noches. Voy a hablar sobre los gráficos hamiltonianos, en los cuales se utilizan para crear rutas de acceso más rápidas y eficientes, en donde un punto tenga que pasar por todos los puntos llamados vértices. Por ejemplo, para que un gráfico sea llamado hamiltoniano, tiene que haber un camino y un ciclo hamiltoniano. Si, por ejemplo, aunque haya un camino hamiltoniano, si no hay un ciclo hamiltoniano, no es un gráfico hamiltoniano. En este caso, por ejemplo, un camino hamiltoniano siempre será cuando todos los vértices pasen por el punto G, pero siempre tiene que volver a empezar desde, no se empieza de cero. Ahora, por ejemplo, para que sea un ciclo hamiltoniano, tiene que pasar por todos los vértices, pero a su vez tiene que volver a cruzar otra vez sin volverse a cruzar por los mismos vértices de nuevo. Por ejemplo, en el ejemplo 1 tenemos un camino hamiltoniano, pero que sigue sin ser un ciclo hamiltoniano, porque aunque pase por todos los vértices, siempre va a pasar por la vértice 1, por lo que al final no será un camino hamiltoniano. Hola, buenas noches. Hoy voy a presentar isomorfo de grafos, los cuales en teoría son dos figuras, los cuales contienen los mismos vértices, mismos puntos y mismas conexiones. Lo único que diferencia es en teoría la forma, pero en esencia son la misma forma, son el mismo camino. Por ejemplo, en este caso tenemos dos figuras que son un hexágono y una estrella, en las cuales si juntas sus vértices y sus puntos, verás que son exactamente iguales, y en teoría ese es el isomorfismo de grafos. Buenos días, mi nombre es Alfredo y yo les voy a explicar el tema de grafos planares y de representaciones matriciales de grafos. Bueno, para empezar con la definición, un grafo planar es aquel que puede dibujarse en el plano de manera que ninguna de sus aristas se cruce con otra excepto en los vértices. Esta es una explicación muy sencilla porque prácticamente solo significa que un grafo es planar si ninguna de sus aristas cruza con otra. Puede parecer algo muy simple, pero no, pues no lo es, porque puede parecer que un grafo es no planar, pero al redibujarlo nos damos cuenta de que sí lo era en realidad. Y bueno, los grafos planares son vitales para diseño de circuitos impresos, planificación urbana y trazado de tuberías y mapas geográficos, ya que pues estas son situaciones en las que un cruce de aristas es imposible y costoso en dinero. Entonces sería muy importante poder identificar cuál es o no planar. Y los no planares podemos utilizarlo en redes complejas de alta conectividad, como por ejemplo redes sociales, internet o circuitos integrados complejos. En la teoría de grafos, la fórmula de Euler es la herramienta estándar para demostrar la planaridad de un grafo. Para un grafo que es conexo, que significa que todas sus partes están conectadas, y un planar, la relación se mantiene. La gráfica de Euler es prácticamente, pues es muy sencilla. Es simplemente vértices menos aristas más caras igual a 2. Y a continuación les voy a poner un pequeño ejemplo de este tema. Bueno, y para continuar existen las representaciones matriciales que, bueno, para poder entender por qué deberíamos de representar un grafo como matriz, tenemos que entender que en dado caso de que un grafo sea muy complejo de imaginar, resulta más sencillo representarlo como una matriz, y pues existen tres tipos de matrices diferentes en las que podemos clasificarlos dependiendo del uso que le queramos dar. Por ejemplo, primero tenemos una matriz de adyacencia, que es una matriz cuadrada de tamaño n por n, que representa un grafo con n número de vértices y cada fila y cada columna corresponde a un vértice.
En este caso de la matriz de adyacencia, A es igual a 1 si existe una arista entre los vértices y A es igual a 2 si no existe conexión. Bueno, esta es una representación muy sencilla, ya que es prácticamente solamente agregar un 1 si existe una conexión entre dos aristas o un 0 si no. Esto es para describir la conectividad que existe entre un vértice y el otro. Por ejemplo, en una red social, cuando nos metemos al perfil de alguien, nos puede mostrar que tiene, por ejemplo, 50 seguidores. Esto significa que entre esa cuenta y otras 50 cuentas existe una conexión real. También en las matrices de adyacencia se puede medir el peso de esta conexión. Por ejemplo, si estuviéramos en un entorno como el de Google Maps, podemos tener varios vértices, como lo es mi casa, por ejemplo, mi trabajo, y entre esos dos puntos existe una conexión, pero además existe una distancia, que pues sería el peso. Bueno, para continuar existe la matriz de incidencia, que es una matriz que relaciona los vértices con las aristas de un grafo. Tiene tamaño n por m, donde n es igual al número de vértices y m es igual al número de aristas. Cada fila representa un vértice y cada columna representa una arista en grafos no dirigidos. ¿Qué nos permite hacer esta matriz? Bueno, uno de estos usos sería analizar rutas específicas y saber qué nodos participan en cada conexión. De esta manera podremos trabajar con estructuras más finas que simplemente una conexión de sí o no. Esta no es muy intuitiva, pero podemos otra vez explicarla con el ejemplo de la red social, porque por ejemplo cuando una persona te sigue a ti a tu cuenta de Instagram, significa que la relación sale de esa cuenta y se dirige hacia la tuya. Pero por ejemplo, si tú sigues a una persona, significa que la relación sale de tu cuenta y va hacia esa otra cuenta. Para continuar existe la matriz de caminos, que es prácticamente la matriz de adyacencia, pero en lugar de medir también el peso o la distancia de la conexión de los grafos, simplemente mide la conectividad. Es decir, igual 1 si existe una arista entre los vértices I, J, o 0 si no existe ninguna conexión. En la vida cotidiana solemos usar los grafos sin ni siquiera darnos cuenta, como por ejemplo, seguramente han usado Google Maps para llegar a algún lugar. Estas aplicaciones no solo muestran mapas, sino que también hacen cálculos con grafos para trazar las rutas. Por ejemplo, aquí pueden ver cada lugar se representa con un nodo, en este caso son circulitos, y cada calle se representa con una arista, que son las líneas de aquí. Como pueden ver, cada calle tiene su valor que está ahí junto a la línea, y ese valor es el peso, por así decirlo, que tiene cada calle, que representa el tiempo, la distancia o el tráfico que hay en ella. Por ejemplo, para ir de tu casa al cine, el sistema puede ver una calle corta pero con mucho tráfico, una muy larga pero sin tráfico y una que es larga y lenta, pues la peor, ¿no? Normalmente los grafos suelen escoger la ruta más óptima, que suele ser pues la que menos tiempo lleva. Por ejemplo, aquí, para por ejemplo llegar de la B a la E, de todas las rutas, la más óptima sería BFE, que es la más rápida y la que los caminos tienen el valor más chico. Ahora hablaremos de algo un tantito más complejo, como es la paquetería. Empresas como Amazon usan los grafos para trazar no solo una, sino que varias rutas para entregar sus paquetes. Y esta vez tienen que calcular varios factores como lo son el tiempo, los camiones que tienen, los paquetes que deben entregar y a las personas que se les tienen que entregar esos paquetes. Imagina que tienes un almacén con 10 paquetes y 2 camiones. No sería lógico que los 2 camiones recorrieran toda la ciudad para entregar esos paquetes. Es más eficiente agarrar un camión y que ese camión
los reparta en el norte y en el centro, y que el otro camión los reparta, por ejemplo, en el norte y en el este. Así, se optimiza más el tiempo y es más eficiente al entregar paquetes. Ahora pasamos a una aplicación más técnica como lo son los circuitos eléctricos. Estos también se pueden representar como grafos. Los nodos serían las conexiones y los aristas serían los componentes, los cables, los focos o las resistencias que tenga el circuito, lo que quiera que tenga. Esto permite analizar la corriente que hay en un circuito sin necesidad de encenderlo. Como por ejemplo una linterna. La linterna es simple, tiene una corriente que tiene que recorrer un camino, llega desde la batería, pasando por el interruptor y el foco, y luego regresa otra vez a la batería. Y como no hay un camino completo, la corriente no fluye. Los grafos ayudan a visualizar esto fácilmente. También aplican las leyes de Kirchhoff, que dicen que la suma de corrientes en un nodo es cero y que la suma de voltajes en un circuito también es cero si está cerrado. Bueno, ya para terminar, aquí están los 5 ejercicios que les vamos a dejar por si gustan hacerlos. Y si tienen alguna duda pueden decirnos. Y para concluir, pues bueno, la teoría de grafos es muy interesante, es una rama de las matemáticas que bueno nos ayuda a representar y analizar relaciones entre elementos mediante vértices y aristas, y podemos pues relacionarlos con muchos sistemas. Tiene una gran variedad de tipos: dirigidos, eulerianos, pesados, hamiltonianos. Y esto nos ayuda y nos ofrece herramientas para bueno desarrollar sistemas más eficientes y que tengamos una idea de cómo se construyen o se desarrollan ciertos sistemas.